Muy buenas noches, gusto poder saludarles a todos ustedes, estimado profesor y también compañeros en esta hora. Tengo el gusto de presentarles al pastor José Zavala de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Guayaquil Norte. Y hoy voy a tener esa gran oportunidad de de entrevistarlo y preguntarle muchas cosas interesantes acerca de la historia del ministerio y la iglesia que él preside hasta este tiempo. Pastor José. Muy buenas noches, Saúl. Muy buenas noches, queridos hermanos de la materia en el Seminario Bíblico Alianza. Espero pues que esta entrevista contribuya, añada mucho valor a la gente que está siguiendo la misma, la grabación y pues luego a las futuras generaciones. Gracias. Muy bien, estimado pastor. Entonces vamos a empezar con la primera pregunta y que, como usted mismo lo ha dicho, que sea de gran bendición para las generaciones. Amén. Empecemos. La primera pregunta, ¿cómo y cuándo fue fundada esta iglesia local? Bueno, nosotros, mi esposa y yo tenemos 39 años de ministerio y empezamos el ministerio justamente sirviendo al Señor una vez que terminamos los estudios del seminario bíblico Alianza en Guayaquil, mi esposa un año antes y yo después. Pero arrancamos propiamente como una fecha de referencia el día 20 de enero, hace 39 años, cuando nos reunimos por primera vez, nada más que en una casa, en la casa de los misioneros Riker, misioneros canadienses estaban encargados de liderar el equipo ministerial hacia la formación de una iglesia. Entonces, nosotros podemos ponerle varias fechas, ¿no es cierto? Pero para nosotros es esta, en verdad, la primera reunión que tuvimos. No como iglesia, no como una congregación o un grupo de estudio bíblico o lo que fuere, sino que como equipo ministerial, que fue lo primero que tuvimos hace 39 años y en el cual participamos en la pareja de misioneros Riker, Ricardo y Esperanza, misioneros canadienses, liderando el equipo, los misioneros Jim y Janet Stetke, norteamericanos, también de la Alianza Cristiana y Misionera, y nosotros que éramos novios en ese momento y pues luego nos casamos con miras a encargarnos del ministerio pastoral de la iglesia. Los misioneros, pues, eventualmente, y esto así ocurrió, se retiraron del equipo. La intención siempre fue formar equipo con nacionales para que los nacionales, los ecuatorianos, tomaran las riendas, la batuta del ministerio de la iglesia, y así ocurrió. Entonces, esto fue ya hace 39 años, vamos rumbo a los 40. El próximo año cumpliremos 40 años. Siempre el Señor en la iglesia desde su fundación. Al principio, como pues fueron reuniones en casa, nada más, reuniones de planificación, de oración, de entrenamiento hasta cierto evangelismo en los grupos pequeños, en los niños y demás, como tanteando en verdad cuáles serían las posibilidades. Tendría el norte a 9 años, pues un barrio pues recién comenzando, ¿no? Hoy por hoy, pues estamos hablando de más de 600.000 personas viviendo en toda esa zona donde se ubica la iglesia y mucho más alrededor. Pero en esos tiempos, en esos años, era simplemente un proyecto y nosotros llegamos allí cuando no había mucho de lo que nosotros vemos hoy en día. No había las avenidas, no había los bancos, los centros comerciales, no había mucho. Había simplemente unas cuantas urbanizaciones que estaban en construcción y nosotros también desafiados a saber qué era lo que el Señor quería que construyéramos en el norte de Guayaquil.
Qué bendición, interesante la historia. Podemos decir entonces que las tres familias que se reunieron fueron los miembros claves para empezar esta obra, Sí, ¿cierto? sí, sí, así es, así es. Muy bien. Los Reicherts, los Stetkis y nosotros que luego pues nos casamos y con el nacimiento de nuestro primer hijo pues ya éramos familia. En Por efecto, supuesto. nos ayudaron Ujú, estudiantes del seminario porque servimos tiempo atrás junto con los misioneros, ayudando, participando en algunas clases y bueno, se les pidió ayuda a los hermanos, sobre todo quienes vinieron de otras ciudades y querían hacer una pasantía, estar en un tiempo de aprendizaje. Y nosotros aprovechamos esa coyuntura para también pedir su ayuda en evangelismo, ujú, en el cuidado de niños, en música un poquito y demás. O sea, no fuimos solamente, absolutamente nosotros, digamos, los seis o las tres familias, sino también luego tuvimos el concurso, el apoyo de estudiantes del seminario en su tiempo, ¿no? Y en su medida también, pues, ¿no? ujú. Por las limitaciones del caso. Pero Así en es. efecto, así fue. Luego vinieron algunas familias, se fueron añadiendo de a poco, muy, 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 muy lentamente, y también en su momento sirvieron de apoyo, de respaldo en los primeros tiempos de la iglesia. Fue desafiante porque como estaba empezando el proyecto en ese lugar de la ciudad, entonces interesante. Por eso el trabajo que hoy también lo podemos notar. La segunda pregunta, pastor. ¿Cuáles fueron los principales desafíos que enfrentó la iglesia en sus inicios? ¿Cómo lograron superarlos? Ujú. Bueno, yo muchas veces he compartido acerca de la necesidad de tener una visión y Ujú, esto creo que es fundamental. Esto nosotros mismos lo vivimos mm, y lo dejo como una reflexión, como una lección de la historia nuestra ante muchas iglesias, fundar otra iglesia. ¿Para qué? mm, ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Y esto no tiene otra respuesta que por medio de una visión. Y ujú, siempre hemos tenido eh, una contradicción, digamos así, un contrapunto con quienes no opinan lo mismo, ¿no? Yo ujú, pienso que cada iglesia local tiene su propia visión, su propia personalidad. No podemos fundar dos iglesias exactamente iguales, así como no hay dos personas exactamente iguales. ujú, Por muchos factores, pero en todo caso, ese fue nuestro desafío. ¿Qué iglesia íbamos a fundar? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Con qué configuración? ¿Qué personalidad propia tendría? Y pues en el camino encontramos muchos obstáculos, justamente de la religiosidad, en definitiva, de una mentalidad muy, muy resistente en cuanto a los cambios en ese tiempo. Por ejemplo, me adelanto a ujú, las siguientes preguntas, supongo. Eh, ujú, por ejemplo, varias veces lo hemos contado nosotros. Nosotros empezamos con sillas y desde el comienzo mm. fue una lucha con quienes no utilizaban sillas, sino bancas. Entonces, Bancas, claro. prácticamente, Mm, claro, ujú, prácticamente era como un sacrilegio, ¿no? Era como un mm, insulto a lo sacrosanto mm, el sistema ultra ortodoxo de la iglesia con bancas. mm, mm, Bueno, nos arriesgamos porque nosotros pensábamos que en conjunto todos, viendo otros modelos, por ejemplo, los misioneros que venían de otros países, pues nos decían que en otras iglesias, pues ya en otros países ya usaban sillas y las mm, bancas eran caducas, ya habían quedado para la historia, que ujú, cumplieron su función y demás. ujú, Aquí ese cambio no existía. Entonces, creo que fuimos de los primeros en implementar sillas en la iglesia y esto a nosotros nos dio mucha versatilidad. Por supuesto que hubo gente que nos criticó, que nos censuró, que nos condenó, por poco nos mandaba al infierno, mm, por usar sillas, ujú, porque eso no era sacrosanto, ¿no? Eso no era de Dios. Precisamente, pero a nosotros nos ayudó muchísimo. Ese solo elemento nos ayudó muchísimo
aunque era algo formal, en justamente darle una personalidad a la iglesia, que fue algo más informal, más cercano, más personal, más amistoso también, ¿no? mm, Y la versatilidad de las sillas, que como ya lo conocemos, pues para formar grupos, para llevarlas de un sitio al otro, en fin, ¿no? Por más muchas. fácil. Ujú, Sí, 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 ujú, mucho más fácil para llevar al ministerio, inclusive la limpieza, pues no, ya que claro. es otro Ujú, tema, pero inclusive eso, ¿no? La limpieza del auditorio y demás, bueno, se facilitó muchísimo con lo de las sillas. Es una anécdota. 40 años ujú, después, eso parece algo ujú, ridículo, ¿no? Que claro. podría haber sido, pero para nosotros fueron años de lucha, Así es. años de censura, años Mm, de que muchas personas, no importa quién ahorita, ujú, ujú, muchas personas nos dieron la espalda justamente porque mm, éramos como un grupo, no forma de iglesia, o mm, era un grupo que no tenía una identidad, cuando nosotros la estábamos formando. Bueno, en suma, visión. La visión es muy importante. No hacer exactamente lo que otros hacen, sino hacer lo que Dios nos dice en el momento pertinente. Porque hay un lugar y hay un momento y hay un grupo de gente también. Y todo esto va cambiando con el tiempo. No podemos fundar iglesias exactamente iguales. Los tiempos son distintos, las personas son lugares son diferentes también. La sí, visión es sumamente importante. Para nosotros fue irla formando, ujú, no la recibimos. ujú, Empezamos a investigar, buscamos del Señor y entonces fuimos ujú. perfilando, por decirlo así, perfilando lo que sería la visión de la iglesia para formar algo que, bueno, sea relevante, pues no, sea de desafío. Y Ujú. al ver ese desafío tomado por ustedes, estimado pastor, hoy se puede ver reflejado que fue algo importante aceptar el desafío, porque conozco un poco de su ministerio y puedo ver el respaldo que el Señor ha dado a su vida, a su familia y al trabajo ministerial que usted ha estado desenvolviendo constantemente. Entonces, interesante desafío, nos ayuda también a nosotros a avanzar. Otra pregunta, estimado pastor. ¿Cómo ha Sí. evolucionado la iglesia a lo largo del tiempo en términos de membresía, ministerios y estructuras organizativas? Bueno, al principio, como lo referí, al principio de estos 39 años, pues fue muy difícil, muy duro. Nosotros como jóvenes teníamos la intención, pues como todo joven, ¿no? De comerse el Mm, mundo entero y hacer rápidamente las cosas y conquistar pues muchos lugares. No fue así, por un lado, gracias al Señor, porque esto, la resistencia, los obstáculos nos permiten a nosotros fortalecernos y sacar fuerzas de donde ujú, no hay. Y los primeros 5 años fueron estériles mm, completamente. Fueron de desafíos en cuanto a lo físico, por ejemplo, ya comenzamos las reuniones. Primero en las casas, tuvimos grupos de estudio bíblico en las casas, en las noches mm, durante la semana y también los días sábados teníamos, mayormente mi esposa tenía los clubes para los niños. Nos fue ujú, muy bien, pero luego con aglutinar eso, ah, la gente quería iglesia, sino que quería que le diéramos las clases a domicilio prácticamente. mm, Entonces, importante, ¿no? No ujú, comunicamos la visión, pues, no lo entendieron y demás. Evangelio todo perfecto, pero en la formación de la iglesia, ujú. sumar esos grupos, pegarlos y llamar un, eso no fue tan fácil. Entonces perdimos gente, muchos se retiraron, otros simplemente se apartaron del Señor inclusive. Y no fueron de respaldo, el respaldo que nosotros pensábamos que ya lo teníamos, ¿no? Para fortalecer la iglesia y empezar con todas las ganas. Así que seguimos realizando
Seguimos haciéndolo de diferentes maneras, con el Ministerio de Evangelismo Explosivo, por ejemplo, con las células o los grupos familiares, como en ese tiempo le llamábamos, tratando pues de configurarlo. Bueno, luego abrimos ya las celebraciones semanales. Fue algo muy bueno y muy malo al mismo tiempo, porque ya nos encajonábamos en el ¿no? En el domingo por la mañana. Y aunque esto no es malo en sí, porque ya teníamos un lugar y un horario para reunirnos, Ujú, sí las fuerzas se van debilitando y nos concentramos más en la forma, ¿no? De que no es malo de ninguna manera tener un sitio, como digo, un lugar de adoración. Pero luego, fíjense, mis hermanos, que esa es una lección de la historia. Luego nos estamos fijando demasiado en la canción, en el mm, programa, en la ropa, en las sillas, en las ofrendas, en los ujieres y en todo esto que termina siendo mm, de orden y de administración, pero se reduce la fuerza del evangelismo. Se ujú, reduce la fuerza de la intercesión, se reduce ese ímpetu que la iglesia necesita, ¿verdad? Entonces, hay que ponerlo en un balance. Sin embargo, eso fue lo que ocurrió. Abrimos una celebración en una casa pequeña, alquilada. Luego, después de año y pico, estuvimos en un local que nos fue muy bien, un local alquilado también. Y después de año y medio, más o menos, empezamos ya la construcción de lo que hoy pues es el templo, digamos, ¿no? Que fue muy ujú, lento porque nos faltaron muchos recursos. Tuvimos la generosidad, la ayuda de mucha gente fuera del país por medio de la misión Alianza y pudimos ujú, comprar gran parte de los terrenos que hoy tenemos. ujú, Al principio, pues en ese tiempo era un gran desafío, ¿no? ujú, Era como algo gigante y precisamente no teníamos el dinero para la construcción, el Señor fue proveyendo y de a poco, muy lentamente, fuimos formando aquello. Ahora, esto en lo físico, pero en lo numérico y en lo espiritual no crecimos al mismo ritmo. mm, Hubiéramos querido hacerlo, pero es que la gente como que se desconcentra, ¿no? Se desenfoca. Entonces, bueno, nos concentramos en la construcción como si la construcción va a evangelizar. La construcción no es la que evangeliza, el culto no mm, es el que evangeliza, ¿verdad? Sino la gente, ¿verdad? Y ese fervor se va perdiendo. Por cierto, eran algunos miembros de otras iglesias que vinieron a vivir al norte de Guayaquil y tampoco es que tenían su fe muy arraigada, eran consumidores, eran gente de banca de sus iglesias, quienes quieran averiguar, pues pueden hacerlo. Y entonces no tuvimos ese fervor, esa pasión evangelística que necesitamos para abrir la brecha para un lugar que prometía bastante, y así lo fue, que era un lugar de nuevas familias como La Alborada, Sauces, Samanes y muchas otras urbanizaciones totalmente nuevas, ¿no? La avalancha fue mm, tremenda, pero nosotros no tuvimos esa fuerza evangelizadora como para alcanzar multitudes como hubiéramos querido. Así que bueno, el resumen es ese, mi querido ujú, pastor. 5 años muy difíciles, los primeros 5 en todo, pues en lo numérico, en lo económico también, no tanto en lo físico, en la construcción, como ya lo he mencionado, pero para ujú, mí pues no fue lo más importante, sino que esperaba ver mucho más, ¿no es cierto? Pero fueron tiempos también de mucho aprendizaje, esos 5 primeros años. Luego aplicamos algunos cambios, hubo cambios también en el equipo ministerial, otros misioneros vinieron, ya estuvieron otras personas colaborando en la iglesia también, como los laicos, como le llamamos muchas veces. ujú, Y pues tuvimos ya una base un poquito mejor, un poquito mayor. Llegó el momento, 15 años después, en el que los misioneros norteamericanos pues salieron
norteamericanos y canadienses salieron del ministerio de la iglesia, pues, y nos encargamos los nacionales. Eso ya estaba Yes. previsto. Gracias al Señor fue un punto de quiebre. Implementamos los grupos pequeños ya en una manera un poco más ordenada. Los grupos de discipulado también vinieron y luego otros fue el Ministerio de Sanidad Interior, Liberación, Intercesión y Guerra Espiritual. Esto nos Ujú, ayudó muchísimo, muchísimo a empoderar, vamos a usar esa palabra, empoderar a ujú. la iglesia en el contexto de una vida más plena, una vida más libre, más segura, más productiva también, de mayores realizaciones. Para nosotros ha sido toda una bendición. Así que los cambios vinieron de la mano, ¿sí? No fueron una sola cosa, sino que fuimos implementándolas también a lo largo del tiempo. El Señor me ha permitido ver junto con mi esposa estos cambios, ¿no? Y atestiguarlos, porque hemos sido parte de ellos y de estos desafíos. Mire, qué interesante, estimado pastor. Y esto, lo que usted me está mencionando en este momento, unos segundos, contesta la siguiente pregunta, que la voy a decir también. ¿Cuáles han sido los momentos más significativos en la historia de la iglesia? Como por ejemplo, avivamientos, construcciones, cambios de liderazgo, etcétera. Ya lo contestó, porque ya lo estuvo mencionando usted y menciona el que los misioneros se hayan ido, quedaron los nacionales, los cambios de liderazgo también que usted mencionó, que los 5 primeros años han sido muy difíciles al inicio, porque usted se enfocó no tanto en lo físico, sino en la evangelización. Entonces, en lo que realmente es de más valor, es de más valor. Entonces, pasemos a la siguiente pregunta, estimado pastor. La pregunta 5. ¿Cómo han sido las relaciones de esta iglesia con la Alianza Cristiana y Misionera a nivel nacional e internacional? Han sido muy buenas, gracias al Señor. Siempre, pues, la intención nuestra es evolucionar, madurar, y creo que junto con la iglesia esto ha ocurrido, asimismo como nuestra oración para el liderazgo a nivel nacional e Ujú, internacional de nuestra denominación. La Alianza Cristiana y Misionera se fundó en un mover muy especial años atrás, como ustedes ya ujú, lo conocen por la historia, en un mover muy particular del Espíritu de Dios, y representa mucho de lo que nosotros hoy en día creo que estamos en el deber de rescatar, entre otras, la unidad. ujú, El doctor Simpson fue un precursor de la unidad de la iglesia cristiana en su entorno, y llegó a ser un muy buen referente a nivel internacional. La pasión por el evangelismo y las misiones inclusive. Y es cuando ujú, allí justamente se forma de dos agrupaciones la Alianza Cristiana y Misionera. Ese "y" para todos nosotros es una interrogante, ¿no? ujú, Bueno, es que eran dos agrupaciones que ujú, se sumaron y dejaron sentado que era importantísimo seguir pensando en las misiones. Entonces, ese "y misionera" es fundamental porque fue una alianza cristiana, es decir, ujú, unidad cristiana y misionera, es que llegó el evangelio hasta nosotros, ¿no? Después de la unión misionera, la alianza, un año después, la alianza cristiana y misionera fue la segunda en llegar a las costas del Ecuador. ujú. Eh, la pasión por las sanidades y los milagros. Esto está muy claro en la vida del doctor Simpson, orando por los enfermos, dando de sanidad física, en las carpas, en las campañas, dentro de Nueva York y de otras ciudades también, en donde él llegó a ser también un evangelista itinerante. Y bueno, indudablemente, pues su visión, ¿no? De pastoral, ministerial y administrativa. Yo creo que fue un líder que hizo mucho en su momento. Y bueno, después de eso ya heredamos la Alianza Cristiana y Misionera.
Hurgar en la historia es algo muy bueno, en la historia de esta organización porque tiene que ver con esa pasión y esos frentes que no debemos olvidarlo, más bien debemos rescatarlos. En ese contexto ha sido nuestra oración que en el Ecuador la Alianza Cristiana y Misionera llegue a ser apasionada por las sanidades, milagros, por una visita fresca del Espíritu Santo de Dios, las misiones, el evangelismo, el liderazgo, la integridad en el ministerio pastoral y en otros sentidos, el ministerio de la mujer también, en el contexto de las pastoras que existían ya en ese tiempo en la Alianza Cristiana y Misionera. Y lo estamos mirando ya, gracias al Señor, en algunos países en América Latina, faltando Ecuador ya en términos formales. Pero Claro. en todo caso, esa ha sido nuestra oración, sumar aportar para que la Alianza Cristiana y Misionera en el Ecuador se renueve y se renueve constantemente, continuamente, que no se estanque, que llegue a tomar posiciones importantísimas como pues lo fue en el pasado y como en efecto en algunos momentos ha llegado a ser en América Latina. Así que bueno, son relaciones cordiales, relaciones de bendición mutua con la mayoría de las iglesias y en el contexto general con la Alianza Cristiana y Misionera en el Ecuador y en América Latina. Muy bien, ya estamos en la mitad de la entrevista. Estamos en la mitad de la entrevista, nos faltan 5 preguntas más. ¿Qué tal si hacemos un break solamente de unos minutos y Bueno, continuamos, estimado pastor? listo. Estimado pastor, vamos a la pregunta número 6. ¿Qué proyectos o ministerios ha desarrollado la iglesia para servir a la comunidad local? Bueno, nuestra iglesia se basa en células o en Ujú. grupos pequeños. Actualmente le llamamos casas de paz. Creo que es un nombre que nos acompañará algún tiempo todavía porque me parece que es lo que más necesita nuestro país, ¿no es cierto? Así es. Llegar a sitios donde haya paz, donde haya refugio. Estábamos pensando cambiarle a algo más llamativo, en fin, más moderno, pero creo que nos vamos a quedar un tiempito todavía con aquello, transmitiendo un mensaje de esperanza, de paz a la comunidad. Y esto tiene mucho sentido cuando, ahora que lo voy a explicar, porque para nosotros las casas de paz son una de las tantas maneras de acercarnos a la gente, el ir del Señor, ¿no es cierto? Ir para hacer discípulos. Vamos para evangelizar, conquistar territorios, vamos a presentar nuestro testimonio delante de la comunidad. Y esto tiene mucho sentido cuando llegamos a lugares, a barrios conflictivos, comprometidos con su seguridad, con tantas cosas que ya conocemos hoy en día, ¿no? Dentro y fuera de la ciudad de Guayaquil. Y pues en una casa de paz encontramos niños, adolescentes, también parejas, matrimonios, abuelos, gente sola, también la encontramos y tratar de integrarles justamente para que sean parte de la familia de la fe. En ese contexto es que nosotros llevamos el misterio de la iglesia. Es verdad, tenemos las acciones y las actividades en relación con el edificio, con las instalaciones. Pero para nosotros esto no es lo más importante. Es importante, pero no es lo fundamental. Lo fundamental es cuando, por ejemplo, en la pandemia, en los apagones, en las lluvias que inundan las calles, tal vez no podamos llegar a una celebración dominical, pero sí se puede. Es más fácil llegar a los barrios con el líder del barrio, de la Casa de Paz, y con los vecinos del lugar. Y así lo hemos hecho en el terremoto del 2016, lo hemos hecho durante la pandemia, durante los apagones, durante los toques de queda, durante las lluvias también que tenemos hoy en día. Es decir,
nos hace muy versátiles en relación con las instalaciones. Dicho de otra manera, si tengo una celebración semanal o dominical, esto nada más es en un sitio. Pero si tengo 50 casas de paz en diferentes lugares de la ciudad y del país, entonces tengo 50 posibilidades, 50 acercamientos, 50 lugares y horarios con diferentes personas para acercarnos con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, entenderlo a veces es un poquito difícil, pero vivirlo es más sencillo, ¿no? Y esto es lo que nosotros hacemos. Los ministerios de la iglesia están dados en función del liderazgo de las casas de paz. Es decir, nosotros formamos los líderes de las casas de paz para que los líderes de las casas de paz formen parte de los diferentes ministerios de la iglesia. No tenemos la preselección ni el reclutamiento fuera de este contexto, sino que la columna vertebral son los grupos pequeños, las casas de paz. Dicho esto, entonces la estructura fundamental de la iglesia es esa, ¿no? Es en función de el liderazgo, los miembros, los líderes, los mentores de las casas de paz, de las redes de casas de paz. Y esto entonces se traduce en ministerios. Luego, pues tenemos otros niveles de liderazgo para que puedan llevar a cabo el ministerio de la iglesia. Es la estructura. Y como digo, es un poco difícil explicarlo, más fácil es vivirlo, ¿no? Más fácil es disfrutarlo porque ya la gente entra en la visión, en la misma corriente que nosotros la hemos estado corriendo, pues ya por algunos años. Podemos decir que este proyecto que desarrolla el ministerio, la iglesia de las casas de paz, une a la comunidad, desde el más pequeño hasta el más adulto. Muy interesante, estimado pastor. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta la iglesia hoy en día y cómo están trabajando para abordarlos? Bueno, en el contexto de Guayaquil y de todo el Ecuador, con sus excepciones, creo yo, lo nuevo que estamos viviendo hoy en día, que no es otra cosa que un nuevo mundo. Ujú, Desde el 2020 ocurrió un cambio completo, rotundo. Hubo un terremoto espiritual, no tanto físico. Los edificios no se derrumbaron, pero sí ujú, muchas cosas vinieron abajo, en lo moral, en lo espiritual, en lo económico, en lo familiar. O sea, somos testigos de un cambio de paradigmas que si no nos damos cuenta, pues corremos el riesgo de perdernos la oportunidad justamente de hacer otros cambios. Entonces, por ejemplo, en el caso nuestro, durante estos 4 o 5 últimos años, hemos experimentado la salida de unas 150 personas, la salida del país. Este, viven en otros países temporal o ya definitivamente. Eh, tenemos que convivir con eso. No es que lo hemos podido impedir, ¿no es cierto? No, ujú, no, ni lo hemos provocado, simplemente ha ido ocurriendo, porque el mundo se ha hecho más global. Es más fácil viajar, es más fácil conectarse, es más fácil ir a estudiar a otros países, ser contratado desde otros países. O sea, las cosas han cambiado. El estilo de trabajo ha cambiado, el estilo de comunicación ha cambiado. Hoy por hoy tenemos como parte de la iglesia gente que trabaja los días domingos. Antes eso no se escuchaba demasiado, ¿no es cierto? Pero hay gente que está estudiando de lunes a viernes, perdón, trabajando de lunes a viernes y estudiando sábado y domingo, porque así son las oportunidades hoy en día. Ya no es suficiente terminar el bachillerato, ya no, eso quedó en el pasado. Ahora es necesarísimo estudiar en la universidad y seguir un posgrado también. Así que estamos hablando de gente que
han sido parte de la iglesia desde muchachos, desde niños, pero tienen que esforzarse más. Ya son graduados del bachillerato, pero están trabajando y ahora están estudiando en la universidad. Otros ya se graduaron de la universidad, están en algunas posiciones importantes, pero necesitan la maestría, por ejemplo, para mayores ingresos, una mayor calidad de vida. Esto nos choca con los horarios, esto nos choca con los ritmos convencionales, tradicionales, de reuniones de las escuelas, del entrenamiento y demás. Si nosotros lo sumamos todo esto, toda esta realidad a lo que hemos vivido, como recientemente ya lo mencioné en la anterior respuesta, las lluvias, los apagones, pues que fueron de muchísimas horas, tiempo atrás, la peligrosidad de la noche, las distancias, los diferentes barrios en los que se encuentra la gente, la necesidad de la gente de salir de sus trabajos e ir a su casa sin pasar por otro lugar en medio, como por ejemplo la iglesia. Entonces nos da la perspectiva de que, bueno, son muchos desafíos que se van sumando para que nosotros echemos mano de lo que tenemos. Y hoy por hoy tenemos tecnología a unirnos, intentar tener de trabajo, de planificación, de bien, porque no es tan fácil reunir gente de toda la ciudad cuando tienen que atravesar hora y media, muchas veces en bus, eh, Guayaquil para llegar a. Entonces, estamos aprovechando la tecnología. La tecnología de hoy no será la tecnología de los próximos 6 meses. Entonces, constantemente tendremos que estar innovando, 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 inventándonos nosotros mismos, estudiando, leyendo lo que está pasando alrededor para no quedar atrás. Y en vez de desconectarnos con la gente, porque ya no están físicamente, reconectarnos con ellos por medio de la tecnología, sin descuidar lo importante de las reuniones Sí, presenciales, que son tan fundamentales, que son la vida de la iglesia. Pero me refiero a la comunicación, a la sí. capacitación, al estar conectados con las bases de la iglesia. La tecnología sí nos está ayudando y sigue siendo un gran desafío no quedarnos atrás. Y imagínense la tecnología hoy en día, qué importante es saberla usar también. Yo conversé con una parejita que está en el exterior y ellos tienen justamente su día libre es el día martes. Imagínense, entonces no se reúnen en una congregación porque el domingo trabajan, pero cómo los asistimos, cómo los ayudamos y cómo ellos pueden sentirse todavía allí en unidad junto con la iglesia es a través de la tecnología. Muy interesante, Sí. amado pastor. Continuemos, vamos a la pregunta número 8. ¿Cómo ha cambiado el liderazgo de la iglesia con el tiempo? ¿Y cuál es la visión actual para su crecimiento espiritual y misional? Bueno, esa apreciación tiene que ver mucho con nosotros, porque hemos estado 39 años en la iglesia desde los comienzos, y la iglesia se ha envejecido a un ritmo normal, digamos así, tanto como el sector norte de Guayaquil y tanto como todos nosotros. Y entonces nos desafía a seguir pensando no solamente en los obstáculos y en los retos de la tecnología, sino que nos desafía a mirar a las siguientes generaciones, como hoy se dice, un liderazgo multigeneracional. Eh, ¿A qué me refiero? Cuando nosotros recién llegamos a la iglesia, cuando no era iglesia, cuando la fundamos, estábamos por casarnos y luego éramos parte del grupo de parejas jóvenes y luego con un niño pequeño. Pero al principio muchas parejas jóvenes vinieron que justamente eran los inquilinos, los nuevos habitantes del norte de Guayaquil, pero ellos ya se estaban
establecieron, así como nosotros en el norte, y pues fueron envejeciendo. 5 años después, 10 años después, ya los niños no son recién nacidos, sino que van a la escuela, al colegio y luego a la universidad y demás. Entonces, para abreviar el tema, nosotros hemos tenido el privilegio de presentar niños que después los hemos casado y después hemos presentado a su estilo porque la mentalidad ha cambiado y ahora ya no hablo a una generación, sino que estoy hablando a la generación de los aún pequeños. Entonces, yo estos retos muy tangibles y que están presentes y que también se presentarán Saúl, Ujú, se presentarán en todos quienes tengan un ministerio a largo plazo, ¿verdad? ujú, Cuando estamos 3, 4 años en una iglesia, pues tal vez no nos damos cuenta, pero estar más de 30 años en una misma iglesia ujú, sí es un desafío, porque te vas a dar cuenta que la iglesia va envejeciendo, ujú, que y no es nada malo, ujú, simplemente saber que hay nuevas generaciones. Ya la generación a la que le hablábamos nosotros, que eran parejas jóvenes con niños pequeños, ya cambió. Sí, 20 años después ya son padres de adultos o ya son abuelos y otros son las parejas jóvenes. Entonces, son retos importantes y muy hermosos también, pues no es nada imposible, sino que sí debemos saber que están allí y que son parte de la vida nuestra. Esos han sido los retos y creo yo que junto con la tecnología significan los nuevos desafíos, no solamente para nosotros, sino para todos en todo el país, en todo el Ecuador. estimado pastor, y muchas de esas parejas están en el exterior y dando un buen testimonio porque sus raíces han sido bien formadas y sus criterios bien formados dentro de una iglesia cristiana, Sí, porque están. ya no son pequeños, pues ya están Sí, adultos. sí, a nosotros nos sorprende que nos encontramos en los aeropuertos, de repente hay gente que ha llegado eventualmente a la iglesia por 3, 4, 6 meses, pero están en otras congregaciones en otro país y ellos recuerdan de la iglesia. Recientemente estuvimos con una familia en los Estados Unidos y ellos estuvieron un par de años nada más con nosotros, pero los recuerdos, las semillas están impregnados en sus vidas y hoy por hoy ellos dan cuenta de la formación que recibieron acá, pero están sirviendo al Señor en otra congregación como líderes, ¿no? Líderes Mm. comprometidos, líderes que llevan adelante la vida de la iglesia. Este es uno de los privilegios. Y para eso debemos estar preparados también, porque va a ocurrir. O sea, con el envejecimiento, con el crecimiento natural de la gente, muchos saldrán del país. Muchos van a Ujú. salir del país. No sabemos cuántos, ni sabemos quiénes, pero en algún momento estarán gerenciando alguna empresa en Panamá, viviendo en Argentina, viajando no sé si como pilotos de avión por todas partes del mundo. O sea, cosas así pueden ocurrir y creo que debemos estar pensando siempre a futuro. No sabemos nunca qué es lo que tenemos en nuestras manos, hasta dónde llegará, que- como aquella pregunta en la Biblia, ¿no? ¿Qué este niño? ¿Qué Ujú. será? No sabemos. Pero sí, mientras el Señor lo tiene con nosotros, que podamos darle lo más que podamos, porque que tengamos para buenas personas, buenos cristianos, buenos de Dios, con un sólido testimonio, con un ministerio que glorifique al Señor. Muy bien. Vamos a en el punto, ¿cómo podría compartir algún testimonio de transformación, evento específico que haya impactado profundamente a la congregación? Bueno, para nosotros, eh, tiros de interior fueron y siguen siendo punto de inflexión en la vida de la iglesia. Lo fueron al principio, hace varios, cuando nos dimos cuenta que
no era suficiente la oración, no era suficiente la debíamos ir más profundo. Y esto de ir más profundo significaba liberación de traumas, de ataduras espirituales, fortalezas mentales también, y todo lo que le abriera puertas al Señor para que su presencia pueda fluir en cada uno de nosotros. Esto fue un punto de quiebre muy importante en la vida de la iglesia y ahora sigue siendo un punto de quiebre muy importante para los nuevos que llegan individualmente, ¿no? Lo que quiero decir es que fue históricamente para la iglesia, pero sigue siendo históricamente para las personas, para que un nuevo creyente encuentre sanidad interior, encuentre liberación, encuentre la llenura del Espíritu Santo, reciba visión y reciba ese reto de salir adelante y no ser simplemente un cristiano de domingo, sino que pueda vivir la vida espiritual en otro calibre, en otra dimensión. Esto ha sido algo de continuo. Ha sido un evento, pero también ha sido parte de un proceso. Luego llevar a la iglesia a creer en el Señor más profundamente también por desafíos personales, desafíos de la iglesia y pues el evangelismo, ¿no? Viendo sanidades tanto en las calles como en las casas de paz, como en las celebraciones, como en las cruzadas de sanidad física. Creo que esto nos deja con un buen sabor masivamente. Tuvimos algunas cruzadas masivas dentro y fuera de la ciudad y en algunos locales públicos. Y pues cuando sean las condiciones adecuadas, lo volveré para que sea contundente. Señor, sanando y sí, sin milagros. En ese muchas personas viven al Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador. Así que pues han sido varios los hitos en los que hemos disfrutado la presencia del Señor. Algunos de ellos ya los he mencionado. El momento de sanidad interior y liberación es como cuando usted encuentra la medicina correcta para su cuerpo físico, ¿no? Entonces, como que usted, su labor y su trabajo lo hace con más eficiencia, ¿no? Porque ya está sano, está restaurado. Sí. Muy interesante, estimado pastor. La última pregunta, que está allí, hay dos preguntas en la última pregunta. ¿Cuáles son los planes y sueños para el futuro de la iglesia en los próximos años? ¿Cómo espera que siga creciendo y sirviendo a la comunidad? Bueno, cuando las personas maduran, creo que pueden hacer más de lo que soñaron hacer al principio, cuando tenían la fuerza de la juventud. Creo que las iglesias también viven esa experiencia, las iglesias locales. Así que esperamos que estos años sean ya de plenitud, de evidenciar la madurez en el Señor y nos permita el Señor ver estos sueños cristalizándose como abrir más casas de paz en más ciudades. Hemos orado por todos los cantones de este país y no hemos visto todavía una casa de paz en cada cantón. Pero Mm, este es nuestro sueño, esta es nuestra oración. No estamos hablando de una iglesia en cada cantón, pero sí estamos hablando de una casa de paz, por lo menos una casa de paz en cada cantón de este país. Son 24 las provincias en las que podemos estar, ¿no es cierto? Y muchos los cantones, pero esta es nuestra oración. También que podamos tener cobertura espiritual, ministerial de más iglesias para que sean fortalecidas y puedan ser una avanzada en las diferentes provincias. Todavía estamos orando por las provincias del norte del país, del este del país, como Carchi, como Esmeraldas. Ya en el sur hemos ingresado con el oro. Estamos mm, orando por Zamora, por Loja, en las provincias del sur, las del este también, de nuestro oriente, las del oeste, con Manabí y Santa Elena
Ya tenemos algo en la ciudad de Manta, pero necesitamos ver mucho más. En Mocache tenemos un par de casas de paz, en La Troncal también. Y bueno, dentro y fuera de la ciudad de Guayaquil y los alrededores, asimismo. Entonces, queremos ver más casas de paz en los cantones del país, casas de paz que vayan creciendo, que vayan multiplicándose y que vayan sintiendo esa carga de evangelizar, de hacer misiones, de conquistar nuevos territorios. Y casa adentro, el sueño continúa. Estamos orando por las 50 que el Señor nos dará en estratégica de Guayaquil, una de las entradas a nuestra ciudad, justamente para ubicarnos estratégicamente y ser de visión, de referencia para iglesias fuera de nuestro. Así que, pues, son sueños que están en acción y creo que el Señor los hará posibles. Y allí pensando un poco en su hermosa nieta, Eliet, ¿cierto? Que ella también alcanzará, eh, podemos decir, mucha parte de los sueños que ustedes tienen, estimados pastores, soñando por Ecuador, por cada cantón, por cada provincia de nuestro hermoso Ecuador. Qué Claro que sí. interesante conocer toda esta historia, estimado pastor, que no solamente bendice a Guayaquil Norte, sino que la visión y el trabajo que el Señor le ha dado a usted y a su amada esposa ha bendecido otras ciudades, otras provincias, como lo mencionó, otras familias, no solamente de Guayaquil, sino del Ecuador. Y por qué no decir de otros países también. Yo le agradezco muchísimo y sé que de investigación, de historia, va a bendecir también a muchas otras familias cuando nosotros ya estemos un poco más adultos. Y escuché, estimado Pastor José Zavala, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su dedicación también, porque usted con ejerciendo y bendiciendo a muchas otras familias. Gracias, gracias a los hermanos que están viendo esta entrevista, este video, de todo, que ustedes están llenos de la presencia del Espíritu Santo y que dejen huellas, huellas que permanezcan con el tiempo, que otros a su vez puedan seguirlas. Que el Señor les bendiga mucho. Bendiciones.